Estamos en vivo con el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas. Ministro, buenos días y gracias por estar con nosotros desde su despacho. Y empezamos con las preguntas. Explíquele, por favor, al país por qué se instruyó al sistema educativo que no existen estudiantes reprobados en la gestión 2020, independientemente de su desempeño. Muy buenos días. No es a todo el sistema educativo, sino solo a primaria y secundaria. Debido al contexto del coronavirus, los casos de contagio se han disparado en los diversos departamentos del país, por una parte, y por otra, este es un periodo enormemente complejo y complicado. La implementación de la educación virtual va a significar muchos esfuerzos, incluso algunos tropezones, pero en el camino iremos arreglándolo y por lo tanto en este periodo no sería conveniente pensar en aplazos ni reprobaciones. Esto no quiere decir que no haya estudios, que no haya apoyo de educación virtual, de uso de plataformas, tampoco del apoyo de televisión y de radio. El trabajo educativo continuará, pero esto es una forma de dar un mensaje de tranquilidad a las familias bolivianas. ¿Esto quiere decir, ministro, que automáticamente los estudiantes de último año van a ser bachilleres? Efectivamente, los que ya están en último curso, ¿no? En vísperas de su promoción, con esto pues se habilitarían para culminar sus estudios. Ministro, muy buenos días. Lo saluda Gabriela Oviedo y quería preguntarle precisamente sobre eso. Si algún estudiante tiene un aprovechamiento deficiente este año y no va a reprobar, ¿cómo garantizar que va a tener el nivel suficiente para encarar el próximo año escolar? Bueno, hay una diferencia en el ritmo de trabajo de diferentes centros educativos. Por ejemplo, los centros educativos de convenio tienen un avance mucho mayor al 90 o 95%. Lo mismo estudiantes de centros educativos particulares. Donde tenemos dificultades es en centros educativos de primaria y secundaria fiscal. Entonces es una diversidad. Una decisión como esta pues favorece a todos. Obviamente, en algunos casos ya veremos en conversaciones con los distintos sectores involucrados las calificaciones y los puntajes. Entiendo que en algunos casos mantendrán sus calificaciones y en otros casos en los que hubiesen tenido dificultades pues tendrán una nota menor pero de aprobación. Estos son detalles que lo iremos viendo en los siguientes días. Lo importante y el mensaje importante es de que no debemos tener angustia en las familias bolivianas. Todo cambio a veces llama la atención, incluso no es nuestro deseo que sea traumático, sino que sea lo más llevadero posible, pero la educación virtual, su implementación, el coronavirus, las cuarentenas, los indicadores de riesgo alto, medio y bajo crean un contexto muy complejo, muy complicado y debemos tomar medidas que lleven tranquilidad a las familias bolivianas y sobre todo a los estudiantes. No poner en riesgo su vida ni las posibilidades de contagio. Y usted bien sabe, ministro, que en el área rural la situación se complica aún más. ¿Cómo garantizar el contenido mínimo en el campo? Efectivamente, el acceso a Internet en zonas rurales tiene más dificultades. En esas zonas hemos diseñado llegar no por vía plataformas virtuales, sino vía televisión, vía radio. Hay lugares donde ya están en un proceso educativo interesante. Menciono como ejemplo, hay redes radiales, por ejemplo, en Sucre, en Chuquisaca, a través de ACLO. Es una institución de la Iglesia Católica que tiene muchísima experiencia en la educación radiofónica. Ellos están trabajando normalmente en el marco de las disposiciones generales que hemos difundido. Lo mismo en otros lugares, pero ciertamente esta experiencia hay que ampliarla con apoyo de radio en este caso y también en otros casos con el apoyo de televisión. Aquellos lugares donde sea difícil incluso llegar con radio y con televisión, en el reglamento específico de primaria y secundaria está previsto la formación de brigadas móviles para que hagan llegar, para que
que entreguemos textos, material educativo en los hogares más alejados donde hay estudiantes para que no se vean perjudicados. Estas brigadas móviles van a permitirnos llegar al último hogar del lugar más alejado del país. Ministro, ¿desde cuándo van a operar estas brigadas móviles? Pues lo organizaremos en el curso de estos días y a fin de mes ya estarán en actividad. Ministro, recordemos que hace un tiempo atrás usted dijo que daba un plazo de 15 días para que los colegios tengan sus plataformas digitales. Hoy, ¿qué porcentaje de colegios no tienen esta plataforma digital? La gran mayoría de centros educativos particulares de primaria y secundaria, y ni qué decir, las universidades, ¿no? Los institutos, las escuelas normales tienen plataformas virtuales y desde marzo han ido. La cuarentena y el impacto del coronavirus no ha significado mucho perjuicio a ellos porque han venido trabajando de forma normal. Entonces, esos centros que tienen plataformas educativas van a continuar su trabajo. Hay centros educativos particulares, muy pocos, por cierto, que no tienen plataformas y le hemos dado 2 semanas para que puedan instalar esas plataformas, porque más que recursos económicos, lo que se necesita es voluntad, decisión y perseverancia. El Ministerio de Educación va a darles todo el apoyo y le estamos dando las mayores facilidades para que todos los centros educativos puedan tener su propia plataforma. En el sector fiscal y en aquellos lugares donde no llegue Internet, ahí ciertamente tendremos dificultades que lo iremos allanando poco a poco y la instalación de plataformas será progresivo y con muy buena voluntad, logrando alianzas con distintos sectores, sobre todo con municipios, gobernaciones, organizaciones no gubernamentales y ya experiencias educativas previas, iremos tejiendo una red que favorezca en la llegada con plataformas virtuales, con radio, con televisión de educación a distancia al hogar de la mayoría de los estudiantes. Bien, ministro, gracias por acceder a esta entrevista con la revista Buenos Días. Es Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación, hoy con nosotros, pero tenemos